Bienvenidos a una nueva misión de Piel a Piel con Miriam Raquel. Hoy me siento muy contenta, estoy emocionada porque vamos a compartir con el doctor Guillermo Contreras Caicedo. Para nosotros, Guillermito, el R5. Poco a poco, a medida que vayamos desarrollando el en vivo, les voy a contar por qué el R5. Es tan importante hablar de infecciones urinarias y hemos querido titular con el interrogante de ¿tendrá mi hijo una infección urinaria? Porque como todo en medicina, los diagnósticos muchas veces no son tan fáciles. Y en ocasiones pecamos, no solamente los padres, sino nosotros también los médicos, el personal de salud, porque por omisión, por desconocimiento, por falta de tiempo, no asesoramos a las madres en muchos factores que pueden influir para decidir o conocer o diagnosticar con certeza si su niño tiene una infección urinaria realmente. Guillermo es graduado de pediatra. En mi promoción, el mejor del grupo, por eso le decíamos el R5, nosotros somos egresados de la Universidad de Carabobo. La primera promoción convertimos el posgrado en posgrado universitario, la primera promoción universitaria del Hospital Central de Maracay, orgullosos de ellos. Guillermo después hizo nefrología pediátrica en el Hospital de Valencia, en Carabobo, y ha fungido como jefe del servicio de nefrología del Hospital Central de Maracay y también como jefe de servicio de pediatría en el Hospital Central de Maracay. Pertenece a los comités de las coordinaciones, o mejor dicho, miembro de la coordinación docente y del comité de bioética y de investigación del mismo Hospital Central, y también es profesor de la Universidad de Carabobo. Permanece actualmente en el Hospital Central, colaborando con los posgrados de neonatología y el posgrado de pediatría. Y tiene a su haber, pues, muchos trabajos, muchos textos, sobre todo manuales, manual en neonatología, manual en nefrología pediátrica, y entiendo que también uno de cirugía pediátrica, ¿verdad? Ciertamente, sí. Te falta que hagamos el de dermatología pediátrica entre ambos. Entonces, Una, una área bien árida para mí y bien difícil realmente. el que sabe de dermatología algo reconoce que es bastante difícil. Yo cada día le tengo más respeto. Bienvenido, Guillermo, y yo quisiera como médico general en niños, como pediatra, que nos dieras ese enfoque tanto a los padres como a los pacientes, a los mismos pacientes como a los médicos que se están conectando, que no son especialistas en el área, de cómo darnos cuenta. Así que acompáñenos hasta el final, vamos a ver cómo nos damos cuenta, por qué no confundirlo, cuáles son los diagnósticos que pueden también confundirse con una infección urinaria, qué hacer y qué no hacer en el área. Bienvenido, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me es grato que volvamos a vernos las caras, aunque sea en la distancia. Compartimos durante los 3 años de posgrado muchas guardias. Creo que en ese tiempo la manera como trabajábamos como residentes es quizás la mejor forma posible. Yo siempre he hecho el relato de que cuando estábamos de guardia, uno en la emergencia y otro en los retenes, el que estaba en la emergencia le pasaba una revista al que estaba en retén como una manera de organizarnos el trabajo, como una manera de, a través de la revista que se hacía a las 2 de la mañana, que todos estuviéramos involucrados con todos los pacientes. Porque en una de las virtudes del hospital es que las decisiones se toman en conjunto, no es una sola persona. Trabajar en equipo es quizás la mejor forma posible de trabajar. Lo máximo no solamente para nosotros, sino por el bien de los pacientes. Ciertamente, es así. Porque lo que a Es uno así. se le pasa, el segundo lo repasa. A veces no nos damos cuenta por muchos motivos de algo, y el que viene y lo está mirando de lejos en frío, pues a lo mejor nos ayuda. Contreras, Ciertamente. cuéntame,
¿Cómo se define actualmente una infección urinaria? ¿Cómo sospecha un padre que su hijo está presentando una infección urinaria? Y estas se pueden presentar desde que el bebé nace, siendo un bebé recién nacido, ¿puede tener una infección urinaria? Ciertamente sí puede tenerla. Y quizás el paciente más difícil en el que uno puede presumir la infección es el recién nacido, porque los síntomas son muy sutiles. La madre debe estar alerta a cosas como que el niño esté inapetente, como que esté con un llanto frecuente, que además no esté progresando bien en el peso. Esas cosas deben plantearle a la mamá la necesidad de consultar al médico. El médico probablemente va a decidir que cuando lo examine completamente y no le consiga una causa aparente a esos síntomas sutiles o incluso a la presencia de fiebre o más bien al niño que se siente frío, a través del examen de orina puedan empezar la orientación hacia la posibilidad de que el paciente tenga la infección urinaria. Es muy importante que se haga tempranamente porque los días significan riesgo para el paciente, sobre todo si se trata de un recién nacido. Otros Y síntomas a diferentes edades puede ser el niño que ya controlaba esfínteres vuelve a orinarse en la cama, el niño que tiene dolor abdominal, el niño que cuando va a orinar se agarra el vientre, el niño que se queja de molestia al orinar, y en la medida en que avanzamos en edad, ya es mucho más fácil el diagnóstico porque los síntomas son mucho más claros y están referidos a molestias para orinar fundamentalmente. ¿Y cómo se debe hacer la indicación a las madres desde el punto de vista médico? Porque ya te dije, es un canal para padres, pero hay muchos médicos que se conectan y que nos escuchan. ¿Y qué debe hacer la mamá en su casa a la hora de tomar una muestra de orina? Porque sabemos que los niños menores de 3 meses, cuando tienen síntomas, deben ir a la urgencia pediátrica de un hospital. Y allí generalmente a través, después nos explicas tú, pero a través de algunos métodos específicos como la punción, el sondaje, en Okay. fin, se toma la muestra. Pero cuando esa madre está en la casa o estamos en una consulta ambulatoria porque el niño no tiene fiebre, pero es un bebé menor de 3 meses y le decimos, recógele la muestrecita de orina. ¿Cómo se debe hacer eso, Guillermo? Que es lo más trágico, porque muchas veces los médicos interpretan un examen de orina, un resultado, sin haber preguntado a la madre. Y a veces la madre ha colocado la orina, esta no es un, como dicen en Colombia, en Brasil, un pinico o una vasenilla o un vasito de cama. No me acuerdo cómo se dice en Venezuela. Vacinilla. Ajá, vale, no, no es un vaso de estos de cama, pero a veces lo hacen allí o en cualquier objeto plástico y luego lo trasegan a la bolsita o al envase que van a llevar al laboratorio. La recomendación inicial es que haya un aseo del área genital, de los labios menores en la hembra y de tratar de retraer el prepucio en el varón para hacer un aseo del glande, que es el extremo por donde va a salir la orina. Pero a pesar de eso, es posible que haya elementos de lavado de los genitales en la muestra de orina, sobre todo si en los niños pequeños estamos hablando de bolsa recolectora. De manera que la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que cuando un examen de orina resulta patológico en una muestra que se ha tomado en bolsa recolectora, deba tomarse una mejor muestra a través de cateterismo o a través de la punción o extracción de la orina de la vejiga directamente a través de una inyectadora con una aguja. Eso en el caso de los niños muy pequeños. En los niños más grandes, en el que decimos que tome orina de la mitad del chorro o de la mitad de la micción, que quiere decir se inicia la micción, eso lava el extremo de los genitales, recojo la muestra que ha ocurrido después de que se han lavado los genitales y eso va al laboratorio. Por supuesto, en un envase estéril. No podemos usar un envase lavado, no podemos usar un envase que le demos otros usos en la casa. Estando el examen en el laboratorio, hay cosas presentes en el examen de orina que nos pueden sugerir a nosotros
que lo que estamos viendo realmente no proviene de la vejiga o de los riñones, sino que proviene del lavado de los genitales. Y es lo que llamamos elementos de contaminación o marcadores de contaminación. Las células epiteliales no pueden estar presentes sino en los genitales externos y la mucina solo está presente en los genitales. De manera que cuando vemos la presencia de estos dos elementos, debemos pensar que la muestra es lavado de los genitales, y una de las cosas que debemos hacer también es que cuando vemos al paciente que acude con un resultado de examen de orina que sugiere la infección urinaria, es obvio que en el examen físico integral del paciente examinemos el área genital. Porque la irritación de los genitales externos, sobre todo en la niña, puede hacernos creer que lo que estamos viendo es infección urinaria, cuando realmente se trata de una irritación o inflamación de los genitales externos. Y sobre todo en las niñas. En los varones, cuando hay estrechez del prepucio, es posible que haya dificultad para el aseo, que haya como un lavado en ese espacio entre la piel que recubre el glande y que también haya mucina, que también haya células epiteliales y que estemos pensando que se trata de una infección urinaria. ¿Cómo se define hoy en día la infección urinaria? ¿Ha cambiado el concepto? Cuando yo le voy a decir a una madre, su hijo tiene realmente una infección urinaria, ¿qué le debo explicar? Ok. Tradicionalmente se ha usado el contagio de colonias. Es el número de elementos que crecen en el cultivo de orina. Eso cuando estamos hablando de la definición clásica de infección urinaria. 100.000 unidades formadoras de colonia, pero resulta que esa definición se hizo en mujeres adultas, 3 urocultivos seriados en mujeres que no tenían síntomas. Y esas 100.000 unidades formadoras fueron el concepto clásico. Hoy en día, el número de colonias tiene relativa poca importancia, porque es el contexto del paciente. Es muy importante que cuando nosotros veamos el resultado de un urocultivo, también tengamos al frente un examen de orina convencional, porque pueden ocurrir cosas como, por ejemplo, si el paciente llega a tener una infección urinaria que ha afectado los riñones, se afecta la capacidad de concentrar la orina está muy diluida y esas colonias van a ser un número menor. Si estamos en presencia de un paciente que tiene una inmunosupresión, una enfermedad que compromete su sistema de defensa, pudiera tener un contagio de colonias menor y nosotros considerar que es necesario que reciba tratamiento. Porque lo fundamental para decidir en relación al número de colonias o no es, ¿tiene o no infección y si debemos tratarlo? Entonces, el número de colonias tiene relativa poca importancia. Es un error hacer un seguimiento del paciente únicamente con el urocultivo. Nosotros tenemos un paciente que tiene síntomas o que le estamos haciendo un seguimiento porque ya tuvo antes una infección urinaria, vamos del examen de orina, luego vamos al gram de orina, que es un método de coloración que nos da un diagnóstico prácticamente inmediato, y luego al urocultivo. El urocultivo sigue teniendo importancia, sobre todo para tratar al paciente que me vendrá más que al paciente que estoy viendo, porque yo no puedo esperar los 5 días para tener el resultado del urocultivo para decidir un tratamiento. Habitualmente decidimos el tratamiento con el examen convencional de orina y con el gram de orina sin centrifugar. Ese urocultivo donde me creció una determinada bacteria que responde a determinados antibióticos, me plantea cuáles son los gérmenes que yo tengo en mi zona donde yo trabajo, porque no necesariamente es igual en Madrid que en Caracas o que en Londres o en cualquier otra ubicación del planeta. Y bien importante que resaltemos que tampoco es lo mismo tratar una Escherichia coli que tratar un estafilococo, que tratar un estreptococo, que tratar una Klebsiella a lo mejor, y es importantísimo que se escoja el tratamiento como debe ser, es decir, en buenas manos. Entonces, cuando estamos allá en
en el monte, estamos en el campo, estamos en un sitio donde no tenemos acceso a un laboratorio, no podemos hacer un gram inmediato, no podemos hacer una tinción y solamente tenemos un paciente con una clínica de ardor para orinar, de que orina poquitico, a cada rato las gotitas, y la mamá dice, doctora, es que me pide ir al baño, y va y no hace sino 2 gotitas y vuelve otra vez. A los 10 minutos, mamá, que otra vez al baño. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué le decimos a nuestras madres? La urgencia de hacer algo depende fundamentalmente de la presencia o no de fiebre. Los síntomas urológicos pueden ser no solo por infección urinaria. Yo puedo tener, por ejemplo, un exceso de calcio en la orina que origine ardor para orinar, que origine necesidad de orinar frecuentemente, poca cantidad, que simula una infección urinaria y no lo es. O lo otro, yo puedo tener presencia de sangre en la orina que no sea por infección urinaria. No toda presencia de sangre en orina es igual a infección. Ese es un error frecuente de los médicos generales, que es asociar presencia de sangre con infección urinaria. Sobre todo en los niños. La manera como se interpreta la sangre en la orina en los adultos es diferente. O lo otro, sangre en la orina con ardor que sangre en la orina sin ardor. Entonces, a pesar de que necesitamos con urgencia o rápidamente iniciar el tratamiento, el examen de orina resulta prácticamente indispensable. Incluso aunque lo único que tuviésemos es una tira reactiva, porque la tira reactiva de orina nos permite ya filtrar al paciente. Hay cosas en la tira reactiva, fundamentalmente 2, la presencia de leucocitos y la presencia de nitritos, que dan una reacción de color. Si tiene nitritos positivo y leucocitos positivo, prácticamente en un 90% de posibilidades el paciente tiene una infección urinaria y estamos autorizados a iniciar el tratamiento. Vale. Y no se olviden que hay que examinar. Si su médico se le pasa por alto, usted le dice, doctor, vamos a ver el área genital, porque los niños sobre todo y los pequeños, estoy hablando de los preescolares y más, tienden cuando se descubren su área genital a manipularse, a masturbarse, a colocarse cosas dentro del introito vaginal, igual que dentro de las orejitas, a manipular, o muchas veces por mala técnica de aseo o por exceso de aseo en la limpieza. Los niños que tienen dermatitis atópica también tienen eczema, pueden tener erosión de la piel, que también pudiera dar esa clínica, esos síntomas que acaba de hablar Guillermo, o el paciente expresar esa sensación de querer orinar y no poder. Guillermo, entonces, cuando decidimos dar el antibiótico sin tener el urocultivo, solamente bajo la sospecha, ¿cómo saber qué germen está afectando y de dónde salen esos gérmenes? Porque las madres preguntan, doctora, ¿pero cómo se contagió? ¿De dónde salieron? Ok. Bueno, lo fundamental es que el urocultivo, como decía antes, fundamentalmente me permite saber qué gérmenes están con más frecuencia en mi comunidad. Ya todos sabemos, a través de los libros de texto y de diferentes publicaciones, que el Escherichia coli es el germen más frecuente. Aproximadamente 8 de cada 10 niños que tienen una infección urinaria tiene como agente productor la Escherichia coli. Ahora bien, no debemos dejar de darle importancia a la Escherichia coli porque es la más frecuente, pero también es una de las más propensas a formar cicatrices en los riñones. O sea, no podemos minimizar el hecho de que, esa es una Escherichia coli. Es una Escherichia coli, hay que iniciar el tratamiento lo más rápidamente posible. A más días de retardo en inicio del tratamiento, más riesgo de formación de cicatrices. Ese germen, que es la Escherichia coli, tiene determinados antibióticos que en mi comunidad responden a esos antibióticos. Podemos tener resistencia a determinados antibióticos, sensibilidad a otros, y son esos otros los que yo voy a usar en el tratamiento de inicio. Pero nunca existe la seguridad plena de que el antibiótico que yo estoy mandando o indicando va a ser efectivo. ¿Qué debemos hacer?
La evaluación de la respuesta se debe hacer tan pronto como en el tercer día de iniciado el tratamiento. Si yo tenía un examen de orina, que las características hayan mejorado, no es suficiente con que la clínica del paciente haya mejorado. Yo puedo seguir con presencia de la bacteria en el tracto urinario y tener una mejoría aparente de los síntomas. Entonces, el examen de orina, idealmente el gram de orina, al tercer día debe ser una de las prioridades. No cuando ha terminado el tratamiento. Es muy frecuente que en los adultos, sobre todo, le digan, usted se va a tomar este antibiótico, son 10 días, usted se hace un examen de orina. Quedamos es muy frecuente ver que no se hace el examen al tercer día. Al tercer día, sino al terminar el tratamiento. Y no importa que yo haya decidido por un antibiótico más nuevo o más potente, clasificamos los antibióticos, se usan las cefalosporinas, entonces hablamos de cefalosporinas de tercera generación como muy sofisticado, incluso más costoso, y no necesariamente hay garantía de la respuesta. Debemos documentar la mejoría, debemos documentar la respuesta para de esa manera completar los días de tratamiento y hacer lo que venga después que haya que hacer. O sea que una vez que pongo tratamiento, el paciente se va de una vez con el volante para que tome su muestra y la traiga el tercer día. La otra pregunta es, ¿de dónde salen esos gérmenes? Porque tú has nombrado Escherichia coli, que para nosotros es muy común, pero para el vulgo, para el denominador común de las personas que nos escuchan, los padres, los familiares, las abuelitas, no saben de dónde salen esos gérmenes. Ok. La Escherichia coli es un germen habitual del tracto intestinal. Está presente en el intestino grueso, está presente en las heces. No necesariamente es que mis genitales se contaminaron con ese. La situación es que la cercanía hace que la Escherichia coli crezca en la zona alrededor de los genitales. Eso lo llamamos zona periuretral. Y está demostrado ya en numerosas oportunidades que el germen que produce la infección urinaria se puede aislar de la región periuretral, es decir, de la zona de los genitales que está en contacto con ese extremo final de la uretra, que es el meato, que es por donde sale la orina al exterior. Las niñas Vale. tienen una mayor facilidad porque la uretra de la niña es más corta que la uretra del varón. Entonces, esa Escherichia coli tiene que caminar, vamos a llamarlo así, un trayecto más corto para poder llegar a la vejiga, colonizar a la vejiga y provocar la infección. De allí que siempre les insistimos en la higiene. La higiene es Ciertamente. la misma desde el bebé recién nacido hasta el anciano. En el canal de YouTube de Piel a Piel, que les invito a que nos sigan, les invito a suscribirse, de Piel a Piel en una sola palabra, allí tienen un vídeo que subimos que dice dermatitis por pañal. Dermatitis por pañal. Obviamente, todos los niños no usan pañal. Hay ancianos, por supuesto que sí, que están encamados, pero allí explicamos cómo debe ser la técnica de aseo tanto para usted, para el varón, como para todo mundo. Yo siempre recuerdo una anécdota, Guillermito, de un papá que yo le decía, señora, es que tiene que lavarse con agua que corra cada vez que uno hace pis. Y yo, su bebé, el señor, y el señor abrió los ojos, yo también. Nunca se había lavado el pene, sino solamente cuando se bañaba. Entonces hay que lavar con agua y un sustituto del jabón cada vez que el niño se caca. Y olvidarse de las fulanas toallitas, olvidarse de la esponja, que tienen esas esponjas en el baño, en la bañera, que son recolectores de pseudomonas, de Escherichia coli, de Klebsiella, de Streptococcus y de cuanto dinosaurio, porque esos son microscópicos, pero yo los llamo dinosaurios, y contaminan. Y entonces tienen esas foliculitis en la espalda, en los glúteos, en todas partes, porque ellos mismos se están sembrando los gérmenes en la piel y sobre todo si tienen dermatitis atópica o si utilizan toallitas en demasía para supuestamente hacer mejor higiene. Guillermo, entonces ya tenemos que todo ardor para orinar no necesariamente significa que es una infección urinaria. Ciertamente, ¿Sí? Y que la ciertamente. presencia de sangre, de que hayan eritrocitos en la orina, tampoco significa que hay infección urinaria y no debemos maltratar con el uso de los antibióticos, ¿sí?
ciertamente. Cuando pedimos la ecografía, Guillermo, que así como tú decías que al tercer día deberíamos ya testear de nuevo esa orina, en el paciente que tenemos bajo tratamiento con antibiótico, aunque esté mejorando los síntomas, ¿cuándo está indicado hacer ecografía para ver si no quedó cicatriz o si la infección no deterioró o no alteró el riñón, el parénquima Bueno, renal? fundamentalmente el eco está formalmente indicado en todo niño menor de 3 años. Yo incluso extendería la edad a cualquier edad en la primera infección urinaria. ¿Por qué razón? Porque lo que tratamos de identificar es si hay algún factor facilitador de infección. El eco está indicado en primera infección urinaria, incluso a cualquier edad. El eco es un método no invasivo, el eco da mucha información, no solo de los riñones, sino de la vejiga urinaria, y puedo ver cosas, tengo un riñón pequeño, me falta un riñón, tengo dilatado el sitio donde se recoge la orina en el riñón, que es una cosa muy importante, porque 1 de cada 3 niños que hace su primera infección urinaria antes de los 2 años de edad, tiene como explicación un retorno de orina de la vejiga hacia los riñones, al momento de orinar o incluso cuando la vejiga está llena. Eso se llama reflujo. No necesariamente el hecho de que diagnostiquemos un reflujo significa que haya cirugía, porque la mayoría de los uno puede, sin necesidad de cirugía, corregir reflujos que realmente no es uno el que los corrige, es el propio organismo en el proceso de maduración que corrige la razón por la que se produce el reflujo. Se corrige por el proceso de maduración de la vejiga y mientras tanto estamos protegiendo al paciente de que haga una nueva infección urinaria. Ese es fundamental. Una vez que yo tengo el eco, si el eco es normal, no tengo que ampliar en los estudios de imagen. Si el eco no es normal, por ejemplo, está dilatado donde se recoge la orina en uno o en ambos riñones, lo lógico es que yo haga el estudio con el que se descarta el reflujo, que se llama cistografía miccional. Hay que sondear al paciente, llenar la vejiga de una sustancia opaca a los rayos X, tomar una placa con la vejiga llena, retirar la sonda, tomar placas en el momento en que el niño orina del lado derecho y del lado izquierdo, y una última placa cuando terminó de orinar. Los padres siempre tienen temor al estudio. El estudio no duele, se usa una sonda mucho más delgada que la uretra del paciente y además se usa silocaína o anestésico como lubricante. El procedimiento no duele, los niños lloran porque están en un ambiente muy frío, que es donde están haciendo el estudio, y porque además lo tienen que inmovilizar para tomarle las placas. No es conveniente sedar al paciente. No, sí, no hace falta sedar al paciente. La cistografía no necesita sedación, aunque sea un bebé de meses. Lo que sí necesita inmovilización, siempre un familiar está con el paciente, porque quien va a ayudar a inmovilizar al paciente es uno de los familiares. Y esa es una de los exámenes, de las evaluaciones que los pacientes le tienen temor. Yo he tenido madres que han acudido a la consulta y me dicen, no, yo no lo vuelvo a llevar donde ese doctor porque está empeñado, doctora, en hacerle eso que ustedes llaman la cistografía miccional. Y que, por cierto, estoy leyendo aquí a Isbelia León Heredia, mi amiga hermana, que espero abrazar pronto, que dice, ella es radiólogo, dice, toda infección urinaria debe estudiarse, ecografía abdominal, renal, vesical, cistografía miccional y gammagrama renal. Dice por aquí, puede estar normal el eco y haber reflujo. Solo se diagnostica con la cistografía, y eso es la cosa, lo que tú acabas de comentar ahora, pero las madres no lo entienden. Y muchas veces se van, y cuando regresan, entonces tenemos las complicaciones, que también quiero que nos hables tú de las complicaciones. Entonces estamos claros que en la primera infección urinaria, sobre todo si el niño es menor de 3 años y que tú lo prolongas hasta los 4, deberíamos, madres, padres, hacer la ecografía y estudiar al niño si hay alguna alteración. ¿Correcto? Claro, hay más. No solamente debemos hacer el estudio de imágenes, que fundamentalmente el gammagrama depende de qué orientación le demos.
si yo hago un gammagrama cuando tengo la enfermedad aguda, lo que estoy buscando es zonas de inflamación. Cuando hago el gammagrama en el estudio posterior, estoy buscando cicatrices. Cicatriz. Cicatrices del riñón. Las escuelas son diferentes en diferentes países. Hay unos que enfocan al problema agudo, otros que enfocan a la evidencia o no de cicatrices. Ciertamente uno puede tener un reflujo que tenga un eco normal, porque puede ser un reflujo grado 1 o grado 2 que apenas se limita al trayecto del uréter y no va a dilatar la pelvis renal. Solo que los reflujos grado 1 o grado 2 son de muy buen pronóstico y muy probablemente esos reflujos van a corregirse con ese proceso de maduración. Decía que hay además que hacer lo siguiente, que es, ¿qué pasó con mis riñones cuando tuve la infección urinaria? ¿Acaso alguna función se afectó? Entonces tenemos que saber cómo están filtrando los riñones, para eso es una urea y una creatinina. Tenemos que saber también si no se trastornó la capacidad de acidificación, que cuando ocurre puede, posterior a una infección urinaria, afectar la manera como el niño crece, como gana peso y como gana talla. Eso que ocurre en el que el riñón ya no puede eliminar a través de la orina los ácidos productos del crecimiento y de la combustión de los alimentos, es lo que llamamos acidosis tubular renal, que en el caso de la infección urinaria debería ser transitorio porque se debe a la inflamación que se originó a nivel del riñón, que es la misma que compromete la capacidad de concentrar la orina. Entonces, la orina en pielonefritis, que es como se llama la infección a nivel del riñón, afecta la capacidad de concentrar la orina, pero puede afectar también la capacidad de acidificación, puede también afectar la manera como el riñón maneja el calcio, y una persona que tuvo infección urinaria puede quedar con exceso de calcio en la orina y después llegar a formar cálculos, o lo otro, como es la teoría de, sobre todo de la escuela del Hospital de Niños de Caracas, que es que la hipercalciuria es un factor facilitador de infección. Entonces, En sí mismo. en sí mismo. Entonces, un niño que tuvo infección urinaria, que quedó con una hipercalciuria, puede hacer infecciones recurrentes, aunque no tenga alteraciones anatómicas. Y ahora Entonces, que, ahora que estás explicando todo esto, antes de que se nos vaya la idea, ¿cuál es la repercusión sobre el desarrollo y crecimiento de los niños, sobre los niños que no aumentan de peso, que no aumentan de talla, con esas alteraciones metabólicas que tú acabas de nombrar ahora, que se pueden ver en algunos pacientes? Bueno, en los trastornos que estoy mencionando pueden verse secundarios a una infección urinaria, pero también pueden estar presentes en el niño. Que el niño nazca así, lógico, que el niño traiga esos antecedentes. sí, que él venga, nació con un peso normal y luego, sobre todo quien se detecta eso es las madres por un lado, pero los pediatras también cuando llevan una curva de crecimiento. Nosotros tenemos canales de crecimiento normales o anormales y que, por ejemplo, cuando yo voy creciendo por el canal rápido de la autopista, si yo me paso para el canal lento o para el hombrillo, que lo detecta el pediatra cuando hace un seguimiento del peso y la talla en la curva de crecimiento, el pediatra investiga posibles causas, que puede ser gastroenterológica, endocrinológica, nefrológica. Dentro de esos estudios que el pediatra debe fundamentalmente hacer, que tienen que ver también con valorar la nutrición del paciente. Entonces, el pediatra, a través, por ejemplo, de las proteínas totales y fraccionadas, si evidencia que la albúmina está baja y no la está perdiendo a través de la orina y no la está perdiendo a través de las heces por una pérdida de proteínas en heces, se trata sencillamente de que no está consumiendo suficiente cantidad de proteína. La proteína es el ladrillo con la que construimos tejido, con la que construimos músculo y construimos hueso. Si no tengo un aporte adecuado, si no estoy bien nutrido, sobre todo en la proteína, porque creemos que cuando le damos carbohidratos, cuando le damos, sobre todo en Venezuela, el tetero que está hecho con chicha, que es blanco y que el blanco está asociado a nutrición, porque todo lo blanco es nutritivo, y resulta que le estoy dando a mi hijo un alimento inadecuado para su crecimiento. Estudia el pediatra todo eso, el pediatra decide cuándo refiere al nefrólogo, al endocrino
o a los otros especialistas, dependiendo de qué consigue el pediatra en la evaluación inicial. Deberíamos incluir ahí también al médico de familia cuando se trata de un país donde lo que hay de atención primaria es primero el médico de familia, luego el pediatra y luego el subespecialista. Esa valoración o tamizaje inicial incluye el funcionamiento renal porque hay situaciones relacionadas con los riñones que afectan la manera como ganamos peso y ganamos talla. Muy importante. Y hablando de alimentación, háblanos del consumo de refrescos en los niños y del consumo de agua. ¿Cuál es la cantidad de agua real que se debería mantener? Es verdad, Contreras, Guillermo Contreras Caicedo, que sabemos que el agua es vida y es lo que repiten las abuelas y repetimos nosotros todos los días. Pero ¿cuál es la cantidad de agua necesaria para preservar el funcionalismo del riñón? Bueno, realmente uno con frecuencia ve, dele 1 litro, dele 2 litros. Lo que yo le recomiendo a las mamás es que vean, estén presentes en la micción del niño. El color de la orina va a sugerir la necesidad o no de que aumente la cantidad de líquido que se le ofrece, que debe ser agua. Que debe ser agua porque no son jugos de frutas, la fruta la damos como fruta y no como jugo. Perfecto. Los pediatras desde hace mucho tiempo recomendamos que los refrescos no se deben dar, aunque él no tenga azúcar sino edulcorante, tampoco lo debemos dar. Por ejemplo, el carbonato presente en las bebidas gaseosas puede ser un factor facilitador de la formación de cálculos. Entonces, los refrescos no hay que darlos, los jugos de fruta no los damos agua como bebida, fruta como fruta en trozos, y la cantidad suficiente es aquella que se logre que la orina se vea clarita. Y sabes que es grave, que lo comento yo aquí, las mamás te lo preguntan, ¿cómo orina cuando van por diarrea, por lo que sea? ¿Cómo está haciendo caca? ¿Cómo está haciendo pis? Y la mamá se voltea, no importa la edad, ojo. Sí. ¿Cómo estás haciendo pis? Las mamás no van. No, doctora, es que no le gusta que yo vaya. Y te estoy hablando de niñitos preescolares. Sí. Que no quiere que entre, pero ¿cómo que no quiere que entre, Jolines? Tú tienes que estar allí y tienes que chequear y tienes que ver, sobre todo cuando vienen con diarrea, cuando vienen con algunas otras alteraciones, de qué color es la orina. Y eso que tú acabas de decir es lo que hay que decirles. Si la orina está clara, nos quedamos tranquilitos, pero si la orina está oscura, es porque está haciendo falta el agua. Y el primer signo de deshidratación, porque a veces nos vienen, no, doctora, es que no le da sed, pero es que usted no puede esperar que tenga sed, porque cuando tiene sed ya está deshidratado. Claro. Decidir una cantidad determinada de líquidos tiene estos inconvenientes. El ambiente en la ciudad donde yo vivo es muy caluroso, sudo mucho. El niño tiene más actividad que otro, suda más, ¿verdad? Entonces hay diferentes factores que afectan la necesidad de líquido de cada persona y no podemos poner una cantidad fija en vasos o en litros. Sencillamente valoramos a través de la orina si es adecuado o no la cantidad que se está ingiriendo. Y ya cuando soy adulto, yo mismo me superviso y yo mismo decido que necesito tomar más líquido dependiendo del color de la orina. Vale, vamos a ir contestando algunas preguntas que nos están haciendo. Hay gente conectada de varias partes del mundo, incluyendo del Reino Unido, que nos saludan con mucho cariño. Gracias a ustedes por conectarse. Saludos, doctora, la recuerdo con cariño. Ángel Alder. Está conectada, bueno, la doctora Materán, que ya la saludamos. El doctor Guillermo Ester, mi amigo de los en vivos. Dicen, buenas noches, saludos desde el Reino Unido. Cierto, es difícil, no sé a qué se refieren. Dice Don C83, tengo 39 años y tengo infecciones de orina recurrentes porque tengo estrechez uretral. ¿Será posible alguna recuperación definitiva que no sea dilatación, Guillermo? Bueno, voy a atreverme a hacer un comentario, aunque yo no soy nefrólogo de adultos, ¿verdad? La estrechez uretral ciertamente puede estar presente, pero hay que vigilar muy bien que no haya otra posible explicación. Las infecciones recurrentes en las mujeres en edad reproductiva no embarazada pueden tener como explicación una afinidad del tracto urinario a la bacteria que produce la infección urinaria con más frecuencia, que es el Escherichia coli.
existen sitios donde la bacteria se puede fijar y que cuando ocurra la micción no vayan junto con la orina al exterior. Habitualmente hay otras mujeres en la familia que tienen infecciones urinarias a repetición y es cuando se han usado cosas como el arándano o se han usado inmunoestimuladores de la vejiga para aumentar los mecanismos de defensa de la vejiga urinaria. Decía que en la estrechez uretral quizá hay un método no invasivo por el que se puede diagnosticar, que es que me ponen a orinar en una especie de vasenilla o de poceta que tiene un elemento que mide la manera como es mi chorro de orina. Si tengo una estrechez de orina, el flujo de orina estará limitado, la flujometría, que es como se llama el estudio, lo va a decir, sin necesidad de que me calibren la uretra para saber si la tengo estrecha o no. Una vez que se hace el diagnóstico no invasivo, el urólogo, quien hace los procedimientos, decidirá si la estrechez uretral amerita o no dilataciones. Pero eso es ya decisión del urólogo porque es ámbito del urólogo. Perla pregunta, ¿qué opina acerca de ya no realizar cambios de bolsa recolectora cada 30 minutos para evitar presencia de irritación y células epiteliales e inflamatorias? Ok. La recomendación del cambio de bolsa cada 30 minutos tiene como intención evitar la proliferación de la bacteria en el envase. Habitualmente vamos a ver más presencia de bacterias sin respuesta del organismo a la presencia de las bacterias. De manera que el médico va a poder saber si esto que está viendo es producto de que la bolsa no se cambió. Realmente es muy difícil que la mamá le ponga una bolsa cada media hora. El médico tiene que saber interpretar el resultado, tomando en consideración que la muestra se tomó en bolsa recolectora. Por eso es que la Academia Americana de Pediatría dice, si el examen es normal y muestra de bolsa recolectora, descartamos la infección urinaria. Pero si tiene cosas que la sugieran, debemos tomar una mejor muestra, y una mejor muestra es por cateterismo o por punción. Orgullosa de ustedes como profesionales, dice Herrera Skincare. Saludos, estimados doctores. Francis, pediatra. ¿Por qué es tan común la infección urinaria en embarazadas? Pregunta Judith Zamora. Okay. La infección urinaria de la embarazada es un territorio diferente. Los pediatras de alguna manera nos relacionamos o estamos en contacto con la situación por el recién nacido, por el producto de la concepción. Porque la infección urinaria en la embarazada puede ser un factor desencadenador de parto prematuro, puede ser un factor de poco crecimiento en útero y al nacer de que el niño pueda tener infecciones en la sangre, que es lo que llamamos sepsis. Las razones tienen que ver con razones hormonales. El cambio hormonal puede hacer que los mecanismos de defensa no estén actuando de la misma manera que cuando no está embarazada la mujer. También la presencia de la cabeza del feto en la parte baja del vientre puede crear sitios donde haya como recovecos, donde haya orina que no se logra drenar. Con la micción permanece más tiempo, es un factor facilitador. La infección urinaria de la embarazada es muy importante que se esté vigilando, que no aparezca y que una vez que se aparezca no solamente debemos tratarla bien, sino además pensar en la prevención, en la profilaxis, en la indicación de medicamentos para evitar una nueva infección urinaria. Porque si tuve una infección urinaria embarazada, probablemente voy a tener más de una infección urinaria en el transcurso del embarazo. Y no se les olvide tomar en cuenta la higiene, no se les olvide la ropa interior, que a veces utilizan unos hilos que son simplemente una cuerdita que pasa del, como se dice aquí en España, del culo, la caca directo al introito de la vagina, por donde va a salir después su bebé, al canal del parto. Entonces, ese columpio lleva allí, y si usted no se lava después que hace caca con agua y un sustituto del jabón, más posibilidades tiene de hacer infecciones urinarias. Entonces, la ropa que colocamos, que nos colocamos, también hay que tomarla en cuenta, el cambio de la misma y los productos que utilizamos para la higiene. Preguntan
Doctora, Quiero hacer aprovechando el comentario, quiero resaltar lo siguiente. Con mucha frecuencia las niñas llegan a la consulta usando jabones de higiene íntima de la mujer. Los genitales de las niñas son totalmente diferentes que los genitales de la mujer adulta. Y los jabones de higiene íntima en las niñas son contraproducentes. Incluso son factor de más irritación y de más problemas. Entonces, no al uso de jabones de higiene íntima en las niñas que se usen en las mujeres adultas. y fíjate, muchas veces testeamos esos jabones y tienen un pH de 8 que está muy por encima del pH de la piel y de la mucosa del área genital. Preguntan, doctores, ¿recomiendan ustedes circuncidar al niño? A propósito de la circuncisión, hay un vídeo que hicimos sobre fimosis con un urólogo infantil, urólogo pediatra. El doctor es, además de urólogo, es cirujano pediatra y además de eso también el doctor es cirujano plástico infantil. E hicimos un vídeo que lo pueden encontrar en el canal de Piel a Piel, escrito como una sola palabra, donde después pueden volver a escucharnos a Guillermo y a mí con este tema, y explica muy bien lo que es la fimosis, cuando existe, porque hay mucha controversia, por qué no tocar el pene y por qué realmente no están indicadas las cremas con corticoides. Pero esa es la opinión del doctor y la que yo también aplaudo y apoyo. Quiero escuchar Okay. que así te hicieron la pregunta. Lo ¿Cuándo primero, estaría indicada? la Academia Americana de Pediatría considera al no circuncidado como un niño de riesgo para infección urinaria. Eso no quiere decir que a todos los niños haya que circuncidarlos. Si yo tengo un paciente con una infección urinaria y el germen que se aisló es el Proteus y curo la infección urinaria y aparece una segunda infección urinaria por Proteus, ese niño tiene recomendación de circuncidado, de ser circuncidado. De resto, aunque sea un factor de riesgo, no es la opinión generalizada que todos los niños tengan que ser circuncidados. El desarrollo de las terminaciones nerviosas en el glande, la piel no es caprichosa. La naturaleza le dio una función al prepucio y solo cuando haya una indicación formal es que se puede pensar en la circuncisión. Perfecto. Yo les recomiendo que escuchen a ese doctor que está excelente. Preguntan, ¿puedo asociar la fiebre a infección urinaria? ¿Cuán común es la fiebre en la infección urinaria? Pregunta Judith Zamora. La fiebre es muy frecuente en infección urinaria. Tan es así que todo niño febril que el médico lo examine de pie a cabeza y no le consigan nada, tiene que hacer un examen de orina. Tiene que hacer y examinarlo de pie a cabeza significa hacer un buen examen otoscópico, porque la otitis media es otra causa frecuente de fiebre en los niños pequeños, en los lactantes. No tengo otitis, de pie a cabeza me examinaron, me auscultaron los pulmones, no tengo nada, tengo una fiebre de origen no conocido, debo hacer un examen de orina, porque hay posibilidades de que haya infección urinaria. Y la otra recomendación es que todo niño que tenga diarrea o que tenga vómito, hay que hacer un examen de orina, porque la diarrea o el vómito pueden ser la expresión de la infección urinaria. Sobre todo en los niños menores de 2 años. Sobre todo, es así. En los menores de 2 años. Guillermo, ¿cuál sería la recomendación para prevenir? Ya sabemos que hay pacientes que donde la genética les ha jugado en menos porque tienen la predisposición a tener alguna alteración de las vías urinarias, alguna malformación, aunque sea pequeñita, que puede estar dando lo que ya tú habías comentado, el reflujo, y pudiera predisponerlos a las infecciones urinarias o cualquier otra alteración anatómica. En esos casos, pues es bastante difícil hacer la prevención, pero ¿cuál sería la recomendación a las madres para prevenir que los niños tengan infección urinaria? Cuando digo niños, me refiero al lenguaje propio que yo reconozco en términos generales.
Lo primero es Femeninas y que, masculinas. claro, hablemos de las situaciones especiales primero. La espina bífida, el mielomeningocele, la vejiga neurogénica, es una condición bastante frecuente. Nosotros vemos en nuestro medio muchos niños con espina bífida porque no hay ácido fólico al momento de la concepción, no después de que salí embarazada que me van a dar ácido fólico, me lo tomo antes de salir embarazado porque he planificado el embarazo y una de las cosas que tengo que hacer es tomar ácido fólico. Esos niños con mielomeningocele reciben profilaxis y es posible que estén libres de infección urinaria durante muchos años a través de la profilaxis. O sea, el hecho de que yo tenga la malformación anatómica no quiere decir que no haya posibilidad de profilaxis. Que a propósito hay que decir, porque las mamás le tienen mucho miedo a la prevención porque dicen, si toma antibiótico por mucho tiempo, le va a pasar X cosas. Se le van a comer los glóbulos rojos, la hemoglobina le va a bajar, lo que sea. Lo que usamos fundamentalmente, que es la nitrofurantoína, no es un antibiótico. Es un desinfectante de las vías urinarias. A propósito, no indicamos antibiótico para no enseñar a las bacterias a defenderse de la infección, usando profilácticos como desinfectantes de la orina. No obviamos la posibilidad de que las bacterias aprendan a defenderse y hacer la infección más difícil de tratar. En el caso de los niños que no tengan ninguna alteración anatómica o funcional, es muy importante que vigilemos el estreñimiento. El estreñimiento es un factor facilitador de infección urinaria porque puede ser la expresión de que haya un trastorno del esfínter anal, pero también del esfínter uretral. Las niñas retenedoras, esas niñas que por estar jugando aguantan las ganas de orinar y hasta última hora, cuando tienen una urgencia, es que van al baño a orinar. Esa es otro factor facilitador y debemos enseñar a nuestros hijos a que deben acudir al baño a orinar alrededor de cada 3, cada 4 horas, aproximadamente 5 veces durante la vigilia. Sobre todo los niños que ya son independientes, el preescolar, hay que enseñarlo a que tiene que ir al baño. Y si él ha tenido problemas de infección urinaria anteriores, una de las cosas que debemos vigilar es que haya chance para que la vejiga se vacíe totalmente. Y eso lo hacemos con la micción en 2 tiempos. Tú te sientas en la poceta, orinas, esperas en la poceta unos minutos para que luego termines de vaciar la vejiga. ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros cuando venimos de las guardias y llegamos a casa? Hacer la micción en 2 tiempos, porque pasamos tanto sin orinar que a veces la inflamación o se inflama el trígono vesical y entonces tú te das cuenta que te relajas un poco, orinas y una vez relajado, pues vuelves de nuevo a poder orinar y vaciar, como decía Guillermo Contreras, el resto de la vejiga. Vamos a ver si Guillermo se logra conectar de nuevo. Lo más importante entonces para nosotros como pediatras en tratamiento de vuestros niños es estar en conocimiento, tener un conocimiento actualizado, que es lo que estamos haciendo a través de estos en vivos, sobre lo que significan las infecciones o las enfermedades que pueden afectar el tracto urinario. Dice Guillermo a través del chat que se fue la luz en su casa, que pide disculpas, que bueno, me imagino que no podrá volver a conectarse. Entonces les decía que el conocimiento actualizado es lo que va a hacer que nosotros los podamos ayudar y lo más importante es el seguimiento, como dijo el doctor, el seguimiento y la actitud que tengamos nosotros con estos niños una vez se haya detectado la infección o se haya confirmado la infección urinaria. Sobre todo, el monitoreo antropométrico, que no es más que el peso, la talla, averiguarles a ustedes, que muchas veces no les gusta que les preguntemos tanto, averiguar sobre la alimentación, el consumo de agua, los hábitos de higiene que ustedes tengan, cuáles son las normas que ustedes tienen en casa, cómo hacen la higiene de los bebés y
una vez que hayamos evaluado todo en conjunto, pues derivarlos o no con el especialista, en este caso el nefrólogo pediatra. No me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado. Disculpen que el doctor se tuvo que, dice, por datos es muy mala la conexión en mi casa, está escribiendo el doctor, que se despide de ustedes y pueden volvernos a escuchar en el canal de YouTube de Piel a Piel, escrito como una sola palabra, donde pronto podrán escucharnos de nuevo. Un abrazo, mil bendiciones de Dios y los espero en una próxima oportunidad. Gracias por la compañía. Hasta luego.